Madre mía, chicos, lo que acaba de soltar Demet Özdemir. Si pensabais que lo sabíais todo de ella y de Can Yaman, preparaos, porque esto va a remover todas las aguas. La verdad que ha salido a la luz es una locura, algo que de verdad nadie se esperaba. Ya sabíamos que su relación fue un torbellino, ¿verdad? De esas que te dejan con la cabeza dando vueltas. Se comieron el mundo, aparecieron en todas las portadas y luego ¡zas! Separados. Siempre se dijo que las presiones, las agendas, que si uno en Italia, que si otro en España, lo típico. Pero ahora, Demet ha abierto la caja de Pandora. Para ser honestos, yo siempre he tenido la sensación de que entre ellos había algo más que un simple noviazgo de película. Había una química que traspasaba la pantalla, eso era innegable. Y cuando terminaron, muchos dijimos, bueno, es el show business, esto pasa. Pero parece que la cosa era más profunda, mucho más profunda. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de todo este tiempo, de haber vivido su vida, de haber seguido adelante, se ha dado cuenta de algo. O quizás ha querido aclarar su propia historia, poner un punto final de una vez por todas a las especulaciones que la han perseguido. Y lo que ha dicho, uff. No es que Can Yaman fuera una mala persona, ojo. Pero Demet ha insinuado que la intensidad, la presión mediática que vivieron juntos, llegó a ser asfixiante. Y no solo por ellos, sino por cómo los medios y los fans querían que fueran. Parece que Can, con su forma de ser, tan apasionado y a veces un poco intenso, se dejaba llevar mucho por esa energía externa. Y eso, al parecer, para Demet, que es más, no sé, más terrenal quizás, era difícil de manejar a largo plazo. Muchos dicen que Can era el que estaba más enamorado, o el que lo demostraba más. Pero según lo que ha insinuado Demet, era más bien al revés. Ella sentía que él la admiraba mucho, que la quería, pero que él mismo estaba tan metido en su personaje de el gran Can Yaman, que a veces se olvidaba de la persona real que tenía al lado. Y Demet, al final, quería una relación normal, ¿no creen? Algo más tranquilo, donde se sintiera vista y valorada por quien era, no por ser la pareja de la gran estrella. Imaginaros la escena, tú estás ahí con tu pareja, que es un fenómeno mundial, y de repente te das cuenta de que vive más en la fantasía que en la realidad. Que la gente lo ama por como creen que es, y él se lo cree también. Eso tiene que ser súper duro. Demet ha dejado caer que Can, en su afán por ser el ídolo, a veces se olvidaba de las necesidades de su relación, de ella. Y aquí viene lo gordo, lo que más me ha sorprendido es que Demet no lo ha dicho con rencor, sino con una especie de resignación elegante. Como si hubiera aceptado que esa era la dinámica, que así eran las cosas, y que por mucho que lo intentara, no podían cambiarlo. No es un él era el problema, sino un nosotros éramos incompatibles en ese contexto tan loco. Y ahora, después de todo, ¿qué significa esto? ¿Que Demet está completamente cerrada a él? ¿O que simplemente ha puesto las cartas sobre la mesa para que el mundo deje de inventar historias? Yo sospecho que ella ha querido protegerse, dejar claro su lado de la historia para que nadie más le ponga etiquetas. Porque seamos sinceros, la presión sobre ellos fue brutal. Parecía que vivían en una burbuja de fama constante, y eso desgasta a cualquiera. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y si esto significa que ha cerrado esa etapa para siempre, pues habrá que respetarlo. Pero queda la duda, ¿verdad? ¿Creen que después de esta confesión, Can Yaman reaccionará? ¿O que quizás, quién sabe, esto abra una nueva puerta entre ellos ahora que las aguas están más calmadas? Me da que esto va a dar mucho de qué hablar. Así que mi pregunta para vosotros es, ¿creéis que la confesión de Demet Özdemir es una forma de pasar página definitivamente o que podría haber un reencuentro en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo.